tries to stay away from people. I can relate to that. みんな私のことを好きになるようになってる。 A series of unfortunate events is exactly what the world needs. Imagine for a moment a world without art and culture, without music, without cinema, without dance, opera, literature, poetry. That world would be a very, very dull place, devoid of imagination, the one thing that distinguishes us as human beings from other species. Without art, the banality of reality would be intolerable. Or, to paraphrase Nietzsche, we have art in order not to perish from the truth. Durante décadas esta pregunta ha sido un gran punto de controversia. Desde los poemas de la antigua Grecia hasta los videojuegos, pasando por los evangelios religiosos y las gráficas representaciones del cine. Conceptos como la violencia, el sufrimiento, el trauma, tienen una presencia prácticamente inamovible dentro del arte de contar historias. Ya sea que se presenten para formar empatía con un personaje o para agregar un nivel de riesgo a las situaciones, es innegable la importancia que han adquirido como elemento dentro del arte con el tiempo. Las historias de personas rotas que tienen que lidiar con problemas que asemejen la realidad han probado ser increíblemente atractivas para el público general. Y esto no es algo que no se viera venir. Desde el siglo IV a.C., Platón ya se quejaba de lo peligroso que era la estilización de estos conceptos a través de la estética del arte. La habilidad única que tenía esta para construir narrativas generaba un ambiente perfecto, para que temas que en una conciencia plena fueran rechazados por una crítica racional, se vieran a sí mismos aceptados y alabados por la belleza de sus obras. Al apelar no al cerebro, sino al corazón, el arte podía perdernos dentro de las emociones de estos bellos sueños que llamábamos historias y hacernos perder nuestro juicio moral, dejándonos sueltos en un mar de sentimientos, donde dolor, pérdida, ira, sería nada más que el día a día. Después de todo, somos lo que comemos o, mejor dicho, somos lo que vemos. Es difícil argumentar en contra de su posición, viendo el efecto tan pasional que historias de este estilo provocan a día de hoy. Sin embargo, con el alza de estos temas dentro de la alta cultura, es claro que las ideas de Platón no son algo en lo que todos estén de acuerdo. La violencia y el sufrimiento no son temas que nos sean ajenos como seres humanos, y cuando ya hemos visto un lado de la moneda se ha revelado, es solo natural que tengamos curiosidad por ver el otro. Así como las historias de grandes héroes nos daban un ideal al que aferrarnos y poder aspirar a más, las historias de pobres hombres arrastrados por un mundo que los supera, o personas meramente incapaces de cambiar su situación, nos daban un reflejo donde podemos detenernos, mirar y pensar. Quizás no es que seamos lo que vemos, es que vemos lo que somos. Y desde ahí, el sufrimiento en el arte es nada más que un juego autocomplaciente, una dramática metáfora o una necesaria catarsis dada por la obra para hacernos sentir mejor. Fantasía pura y genérica, que se rige bajo sus propias normas y códigos. El sufrimiento, la violencia, el trauma dentro del arte son poco más que una mentira perfectamente estética. Como sea, vamos a estar como 40 minutos aquí, así que pónganse cómodos. Mi nombre es D y voy a hablar de anime ahora. Esto es una historia que vale la pena contar 1000 veces. Bienvenidos a...
Ok, el inicio de la década pasada fue un tiempo agitado para el mundo. Los smartphones y el internet se terminaban de convertir en la norma, el Curiosity aterrizaba en Marte y Dios seguro se veía diferente de lo que pensábamos. Y el continuo incremento en el calentamiento global y la poco notoria pero aún presente falla económica que experimentó el mundo hace poco debido a la gran recesión realmente nos estaban probando que los mundos postapocalípticos a lo Blade Runner y Mad Max igual y no estaban tan alejados de la realidad. Básicamente, esta década fue como ver a un perrito caer por las escaleras pero con un filtro de Instagram sobrepuesto, y Japón no era la excepción a los nuevos 10. De ellos solo digamos que la catástrofe más grande de su historia y un cambio de poder partidario por apenas tercera vez en 50 años habían dejado al país del sol naciente frente a un horizonte nublado. Así que para tratar de llenar este vacío existencial que nos presentaba la realización de nuestra frágil e inestable humanidad, Japón y el mundo realmente necesitaban distraerse con algo, y si juntamos eso con el continuo crecimiento que estaban viviendo las plataformas de streaming gracias al impulso otorgado por la huelga de guionistas del 2007, era natural que se diera paso a un tiempo que marcaría historia dentro del anime, que vio como esos primeros años traían consigo la oportunidad perfecta para generar un impacto, y justo sucedió que los productores en A1 Studios concordaron, porque 2012 llegó y con él el año donde Sword Art Online también sacaba su primera temporada como evento principal del verano, y el mundo nunca volvió a ser igual. Hablar sobre si SAO es o no un isekai es complicado, casi tan complicado como lo es tratar de explicar el impacto que esta simple y sencilla serie generó en la industria. Pero lo sea o no, eso no impidió que la serie superquiqueara al olvido cualquier idea de producción que los estudios tenían a futuro para tratar de subirse a la nueva tendencia que impuso. El punto es que Sword Art Online, el anime, hizo dinero, demasiado dinero, pero no era exactamente la única versión que lo hizo. El mundo de las novelas ligeras siempre ha sido uno de niche, eso quiere decir que su target demográfico siempre ha sido uno mucho más específico y por ende pequeño que medios masivos como el manga o el anime. Esto se refleja claramente en la diferencia de números que tienen en ventas año con año cada uno. Bueno, Sword Art Online dijo al diablo con eso, el nicho está muerto y nosotros lo matamos. Al vender una cantidad exagerada de estas cosas, no solo convirtiéndose en la novela ligera más vendida ese año, pero en la más vendida. Punto. No sé si entienden las implicaciones de esto, porque esta serie acaba de venderle letras a la gente como si fueran figuras de tiempo limitado de Hololive. SAO puede haber noqueado a la industria del anime, pero lo que le hizo a las novelas ligeras no tiene ni descripción, y la industria lo entendía muy bien. SAO estableció un precedente, y eso sumado a la continua sed de billetes verdes que tienen las empresas, últimamente llevó a toda la industria de manga anime por un camino de producciones que se han mantenido hasta el día de hoy como una de las creaciones más controversiales de toda su historia. Estoy hablando, por supuesto, de la edad oscura del isekai. Ok, nadie le dice así, me acabo de inventar el nombre. Un género que había existido hace ya mucho tiempo, sin haber sido nunca muy popular, gracias a la obra de Reiki, estaba listo para ser explotado cual mechas antes de los 2000, y como los estudios y editoras necesitaban historias que les permitían agarrar un pedazo del pastel y no las iban a escribir, para conseguirlas terminaron estableciendo una especie de simbiosis con el sitio web novels más popular de Japón. Lo que la industria quería era intentar replicar el éxito que acababan de experimentar, y la manera más lógica de hacerlo era manteniendo la fórmula lo más cercana posible a la receta que se había presentado. Esto llevó a muchas de esas obras a, digamos, parecerse bastante, y si sumabas eso al hecho de que muchas de estas nuevas historias estaban escritas por gente que realmente se inspiraba en las pasadas, hubo una fila de obras que se empezaron a estrenar cada vez con más frecuencia mientras más nos adentrábamos en la década, que carecían de la creatividad y profundidad narrativa a la que los más fieles se habían acostumbrado en un inicio. El renacimiento del anime que se había empezado a construir hasta ese punto, tragueado en su totalidad por años enteros rellenos de obras mediocres. Para gran parte del público, las series se veían como algo mucho más simple que sus predecesoras, tanto textual como visualmente. No lo malentiendan, la cantidad de obras buenas se mantenía igual en papel, pero debido a la popularidad exagerada que alcanzó este género, lo que antes eran manchas en el historial que todos pretendían no ver, ahora eran obras que se mantenían en el foco de atención, y la monotonía en sus diseños y situaciones fueron las primeras en sentir el calor por esta razón. El contraste en calidad entre simplemente la obra más popular en invierno del 2011, un año antes de SAO, y la más popular en invierno del 2013, un año después, es increíblemente resonante para este punto, pero tenemos que entender que el anime, si bien puede ser arte para muchos de nosotros, es un negocio para las empresas, y es por ello que viendo hacia futuro, tener historias y estereotipos que se pudieran reciclar, reinventar y reintentar, proveía una seguridad con la que muchas otras producciones apenas podía soñar. De manera realista, esto era simplemente el anime regresando a sus instintos primarios una vez estableció en la nueva década, producir fórmulas fáciles de consumir que presentaran una ganancia, la única diferencia siendo una comunidad que se encontraba en un repentino y rápido crecimiento, y junto al crecimiento de esa comunidad también vino el de la estigmatización por este género, que proyectaba una larga sombra sobre todas las obras que siquiera parecían pertenecer a él, y quizás el mejor ejemplo de una obra que haya sufrido por ello sea esta. Así que hablemos de ella.
De vuelta en ese lejano 2012 y frente al inminente cambio en la industria que se veía venir, una editorial vio la oportunidad perfecta para tomar el conocido como Naru Boom y utilizarlo para explotar el mercado. Esa editorial se llama Kadokawa y fueron la ganadora del Battle Royale que se vivió por el alma de los isekais por mucho. Kadokawa había conseguido asegurar la IP de virtualmente todas las obras existentes en Naru y en los demás sitios de web novels medianamente importantes como Arcadia, y esto les pintaba una bella imagen de lo que iba a ser su futuro. Pero para llegar a él, primero tenían que superar el pasado, y resulta que al inicio de la década había sido tan turbulento para esta empresa como lo fue para el mundo, pues siguiendo la publicación de las pocas novelas ligeras de renombre que le quedaban a la pantalla, y después de afrontar una lenta y dolorosa separación ocasionada por diferencias creativas con su mayor aliado en el mundo del anime por aquel momento, Kadokawa empezó a afrontar una reestructuración empresarial que llevaban retrasando desde el 2007. Este se enfocaba en seguir el modelo de One Company, lo que sería básicamente integrar sus 9 subsidiarias en un solo anillo para conquistarlos a todos. Gracias a esto, la transición que vivió esta empresa a la nueva era del entretenimiento fue una mucho más orgánica que para la mayoría, abrazando en su totalidad la disponibilidad de medios que esto otorgaba. Kadokawa logró una mezcla de ellos lo suficientemente cohesiva como para darle una relevancia masiva a sus IPs, para creerlo verlo, y sus novelas ligeras se mantienen en el top hasta la fecha en el formato físico, pero en digital esto fue mucho más allá. Quizás no sea una exageración decir que esta empresa fue una de las pioneras en Japón en cuanto a lograr el salto entre realidades, del papel a la pantalla, en plural, dejaron su huella marcada en cada rincón de la industria del entretenimiento de la nueva década. Desde conseguir crear una de las plataformas de ebooks más grandes del país hasta ser una de las principales impulsoras de las plataformas de streaming, pasando por un acercamiento único por YouTube, y en el centro de toda esta revolución empresarial se encontraba como una pieza clave el más recientemente exitoso y flamante género que de la noche a la mañana se veía repentinamente compuesto de virtualmente todo el catálogo de IPs que manejaba la editorial. Así pues, viendo en su nueva y cómoda posición la seguridad de un futuro brillante, Kadokawa se tomó algunas libertades, y una de ellas fue la adaptación de una de las IPs más históricamente desafortunadas que hemos podido presenciar. Re:Zero, Kara Hajimeru, o Re:Zero, Starting Life in Another World, es una pequeña historia que escribió Tapei Nagatsuki como una excusa para hablar sobre su waifu de cabello plateado. En ella seguimos a un joven a través de su camino por un nuevo y misterioso mundo mágico al que es transportado una noche yendo por papitas, que no solo le otorgará un harem de lindas chicas, pero también una habilidad especial que a su desconocimiento lo hará experimentar terribles traumas físicos y mentales. A día de hoy hay muchas versiones acerca de en qué posición se encontraba Re:Zero cuando fue recogida por Kadokawa. Puedes buscar esto aquí mismo en YouTube y te darás cuenta de que muchas personas se han terminado quedando con la idea de que Re:Zero era un web novel exitoso que fue elegido por su popularidad en internet. Y aunque es una teoría bastante lógica, la historia nos muestra que realmente no hay una razón clara que indique la elección tan obvia de parte de la empresa por su nuevo hijo pródigo. Verán, si van un poco atrás en la máquina, se darán cuenta de que Re:Zero realmente nunca fue popular hasta el anuncio de su adaptación al anime, e incluso ahí, la popularidad nunca fue mucha sinceramente, pero no debido a una falta de esfuerzo por parte de su editorial madre. Durante la publicación de las novelas ligeras, por ejemplo, se acompañó cada lanzamiento de los volúmenes individuales con unos pequeños anuncios animados que incluían actores de voz y todo. Esto quizás no suene a mucho, pero les recuerdo que esto era una novela ligera en el 2014. Realmente no recibías este tipo de tratamiento a menos de que fueras Susumiya Haruhi, y de hecho, estas pequeñas animaciones luego fueron prácticamente recicladas en su relanzamiento del 2018. Pero, de nuevo, en aquel entonces esto no sirvió y las ventas de las novelas ligeras fueron un desastre, así que mejor suerte la próxima. Luego vinieron los mangas, y esta vez realmente parecía que Re:Zero iba a tener su oportunidad. De hecho, estaban tan seguros de su éxito que decidió serializar la adaptación en no una, sino 2 revistas de manga diferentes, con la esperanza de que el repentino flujo de audiencia que estas generaran presentaran un caso lo suficientemente convincente como para apoyar en él el próximo proyecto que tenían planeado para esta IP, porque Re:Zero iba a ser su próximo gran anime. Salud, que había un pequeño problema. ¿Recuerdan la sobresaturación del género de la que hablé hace un rato? Bueno, desde la publicación de las primeras novelas, esta ha estado asediando cada paso que daba la IP, y llegados a este punto, la industria lo había notado. Es por ello que múltiples empresas trataron de convencerlos a descontinuar la idea de una adaptación al anime en su totalidad, pero entendiendo dónde yacían las dudas del proyecto, se llegó a un compromiso para tratar de hacer realidad este caprichoso e inestable sueño. Así fue decidido que, después de que Dios bendijera este maravilloso mundo, Kadokawa de manera totalmente
totalmente individual. Iba a probar la producción de una temporada, sin realmente esperanza de que llegara a ser nada más. Y afortunadamente, el estudio de animación al que le decidieron proponer la obra no fue otro que aquel que hacía nada había abierto la puerta de Stains. White Fox justo había experimentado su primer fracaso intentando abordar el tren del Isekai, y la decisión de si formar o no un equipo con este gigante de la industria parecía una bastante clara. Re:Zero seguro nunca iba a llegar a las grandes ligas, pero todos los involucrados estaban más que dispuestos a fracasar por todo lo alto, por lo que tan solo un par de años después veríamos por primera vez en nuestras pantallas aquella historia que contra todo pronóstico se terminaría convirtiendo en uno de los más importantes y controversiales isekais de toda la historia. Así que, después de haber pasado por ese literal mucho texto, finalmente podemos darle un primer vistazo a lo que terminó siendo Re:Zero, de la manera en que solo el azar lograría darle vida. Y si el que haya hecho este video no te da una pista, es perfecto. Diría que cada vez que alguien ve Re:Zero por primera vez, hay dos reacciones posibles a ella. Uno, la aman con tanta pasión que dedican 2 años de su vida a hacerle un video, o dos, la odian. Esta última recae mayormente en el hecho de que es un isekai, y como historia tiene la estructura de un isekai. Tensura, Tata no Yusha, The Hero is overpowered but overly cautious, Overlord, no game, no life. Para el espectador casual, este género se ha convertido en la excusa más básica de un power trip, con una P mayúscula de power. Y esto me ha dejado una marca indeleble dentro de todo el género, así que no importa si sus historias están ejecutadas de manera perfecta, la gente simplemente no te lo va a creer. Digo, ¿podemos culparlos? En serio, hemos tenido como todos los sabores a este punto, y la única otra historia que siquiera se ha acercado a ganar el reconocimiento de Re:Zero es Mushoku Tensei, que curiosamente dirige su enfoque en la dirección totalmente opuesta, abrazando en su totalidad los clichés de su género, y curiosamente por lo mismo, está terminado por robarse el crédito general como el inventor de estos mismos para gran parte del público. Lo que es insano, o sea, ¿nunca se vieron Astarote incultos? Creo que hablar del isekai como tal es muy importante a la hora de entender Re:Zero, porque este siempre ha caído en una tremenda laguna estigia entre su individualidad y su grupo familiar, un limbo existencial que llevó a la empresa que confió en ella a través de un camino sin destino y causó que tanto fans como detractores de un género al que pertenecía le dieran la espalda debido a su notoria indecisión a la hora de defender su identidad. En palabras de Sho Tanaka, el principal productor e impulsor de toda adaptación de Re:Zero, el propósito de este anime siempre fue llevar esta historia a cumplir su potencial, y para ello no había que agregar, sino limitar a las ideas de su creador. Referencias al material original, así como a sus similares, todavía están presentes, claro, pero se presentan de manera más intuitiva y sin mucho énfasis, a menos de que sean directamente relevantes para lo que está sucediendo en esos momentos. De esta manera, muchos de los problemas que históricamente existieron al adaptar la obra en sí siguen existiendo, pero se encuentran contenidos, muchos menos y más a menos momentos para sus personajes y situaciones, pero colocados en una narrativa con mucha más gravedad. Algo visible ya desde el prólogo inicial, pues es genuinamente ilustrativo del delicado balance que director, productor y autor lograron conseguir en la adaptación de esta historia, y que se vuelve especialmente notorio dentro del brutal reload en la introducción de nuestro protagonista. Nagatsuki no era exactamente el escritor de novelas ligeras con más experiencia o talento cuando empezó a escribir Re:Zero, y por ello nunca terminó de tener una correcta introducción de Subaru, tendiendo a divagar entre distintas situaciones. ¿A quién me recordará? Pero no más. Otaku, indeciso, supersticioso y con un profundo anhelo de pertenencia, todo demostrado antes de que siquiera salga el título. Eso es aún mejor de lo que parece, porque la mayoría de cosas presentadas aquí rápidamente empezará a tener su desarrollo conforme nuevas situaciones y personajes se vayan introduciendo, pues son esas mismas características las que lentamente lo irán arrastrando a una situación mucho más compleja de lo que podría imaginar, y para cuando lo entienda, ya será muy tarde para intentar regresar. Hablando de regresar, el tema principal de esta historia, regreso por muerte o abstrayéndolo de una manera exageradamente amplia el dolor del vivir, se terminó convirtiendo en una columna inamovible de la obra. Este claramente siempre fue un punto importante, pero la incongruente mezcolanza de ideas en su creación habían limitado bastante su ejecución, al haber bebido de una interminable serie de inspiraciones que arrastraban la obra a distintos lugares en que muchas ocasiones simplemente no encajaba. De hecho, esta tendencia puede ser claramente vista en sus primeras adaptaciones, porque Kadokawa siguió haciéndolo, manipulando la presentación de sus primeros capítulos en orden de lograr una imagen más normal, clásica. Esto obviamente nunca funcionó, porque mucho de lo que hace a la obra en sí existe el oponerse a lo que terminarían convirtiéndose en las ideas más arraigadas del movimiento, el más puro regalo de un nuevo comienzo que trae consigo la desesperada segunda oportunidad que significa el isekai. Empieza a ensuciarse muy rápido cuando empiezas a leer las letras pequeñas que se ocultan en el fondo. El hecho de profundizar en estos efectos secundarios, en gran diferencia a sus afines, en conjunto con el aparente milagro de un autor que simplemente fracasaba de la mejor
manera adaptando estereotipos que no se habían establecido aún, llevó a Re:Zero por una ruta tan ajena al resto que casi podríamos darle la posición de una deconstrucción de su género, aun cuando bajo ningún parámetro lo es, o lo intentó ser, porque la realidad es que esta historia siempre debió ser una historia de power leveling más, donde el protagonista salva a la heroína. La única diferencia fue que mientras Nagatsuki pensaba qué tipo de pruebas podría crear para lograr esto, se dio cuenta que el desarrollo tan progresivo le parecía aburrido, así que trató de subir el nivel y, tratando de imaginar cuál sería el mayor problema al que una persona se podría enfrentar, bueno, morir. Es por eso que a pesar de los factores externos a los que fue sometida la obra a través del tiempo, el mensaje que trató de transmitir siempre se mantuvo intacto. El morir es inevitable, pero el vivir es una elección. Creo que es esa dualidad generada entre el mensaje de esta obra y el mensaje de los isekais generales como no solo contraposición, sino una respuesta en sí, lo que la hace tan especial. Casi 10 años y miles de isekais después, y esta sigue siendo una de las más introspectivas historias de su tipo, y gran parte de eso viene de lo poco serio que se ha tomado a sí misma, más una moraleja que una historia real. Hace unos momentos mencioné que la única otra historia del género en alcanzar estos niveles fue Mushoku Tensei, y uno de los núcleos narrativos que logró eso posible es surrealismo, algo en total oposición a Re:Zero. Ambas historias distan de ser la autocomplaciente narrativa de un isekai clásico, forzando a sus protagonistas a crecer en base a problemas externos e internos, y gracias a ello han terminado siendo reconocidas por su acercamiento más pragmático a la hora de afrontar el género, pero el ángulo en que lo hacen es la diferencia. Mushoku Tensei se obsesiona con aterrizar el concepto de su mundo al mantenerlo bajo una realidad plausible respecto al nuestro, tanto como puede, claro, en un isekai. ¡Ey, qué bonita portada! Lidia profundamente en temas como los traumas, la moral humana y el concepto de la fe, pero desde la perspectiva de un protagonista que ha recibido una segunda oportunidad para mejorar como persona en base a la persona que ya no es. Un limpio corte y reinicio, podríamos decir. En cambio, Re:Zero, de la manera más tierna posible, decide arrancar a su protagonista desde un momento clave en el desarrollo de su persona que muchos conoceremos como adolescencia, y le presenta lo que parece una alternativa de ensueño a su vida diaria, solamente para retorcer ese concepto a través de una constante espiral descendente de sufrimiento de la manera más mentalmente desgarradora posible. El hecho no es que se niegue un reintento puro a una segunda vida, pero que se niegue un reintento. Punto. Uno de los más notorios agujeros dentro del argumento de prácticamente cualquier isekai, en particular los Narukais, porque Inuyasha no cuenta, es que inmediatamente se asume que la persona transportada está totalmente lista para dejar atrás todo y bajo ninguna circunstancia van a extrañarlo, a menos de que sea comida. Y esto tiene que ser así porque es la manera más fácil de blanquear al protagonista de toda individualidad. Física, espiritual y emocionalmente, estos existen dentro de la obra como una probeta en la que depositar nuestra esencia, un avatar con el cual podemos vernos presentes en estos míticos mundos literarios de D&D. Así que es muy interesante ver a Re:Zero hacer todo lo posible por distinguir el suyo a través de cada pequeña oportunidad que encuentra. ¿Es posible identificarte con Subaru? Sí, pero Subaru no eres tú. Esta es una sutil pero increíblemente efectiva desviación que logra hacer funcionar perfectamente el mensaje de la obra, porque para el momento en que la máscara de fantasía soñada cae, y vaya si eso pasa rápido, la integridad de su narrativa se ve respaldada sobre un personaje que, sí, puede ser un poco lento, infantil e incluso molesto en sus primeros capítulos, pero es esa naturaleza imperfecta lo que finalmente le da una existencia tridimensional sobre su propio mundo, y hasta que la serie no decide levantar el telón por completo en el capítulo 29, nuestro único entendimiento de este solo se ve impulsado por los pequeños dilemas que vemos en el camino. Todos los principios están ahí. El genérico mundo de fantasía medieval, curiosamente habitado por las waifus soñadas del grupo de marketing, el protagonista con todo y uniforme genérico de educación física, la simpleza de la premisa en la misión, consecuente de personajes risiblemente unidimensionales. ¿En serio? ¿Brujas? Es el enemigo más tradicional del medievo, aparte de los dragones. Oh, si eso no te es suficiente, es que las brujas son literalmente pecados capitales. Este mundo es absurdamente isekai hasta en el mapeado, pero cada situación y personaje se ve condicionada por su propio punto de vista, que puede ser entendido una vez nos adentramos en él, y la limitada perspectiva de la serie enfoca perfectamente los momentos para conseguir una refinada narrativa, mucho más allá de lo que su género nos ha ofrecido. Y aún la sombra del mismo que yace dentro de la historia es perfecta para acentuar. Al inicio de la serie, cuando recién somos trasladados al nuevo mundo, existe este momento de metacomentario donde se resalta la posición tan clásica en la que se encuentra el protagonista, lo que termina en poco más que un encuentro del destino con la waifu del show, a quien no podremos conquistar hasta que cumplamos con las sidequests de rigor. El cuestionamiento se introduce dentro de una situación familiar, con un nivel bajo de riesgo al espectador, en la que se puede sumergir sin perder mucho de sí mismo, seguida de una revelación que inmediatamente cambia nuestro entendimiento de la misma y aumenta los riesgos considerables
considerablemente. Podemos ver esto de mejor manera una vez nos acostumbramos al método de reintentos de la serie. Llegados a cierto punto, quedamos casi que desensibilizados hacia el sufrimiento personal del protagonista, pero una vez lo hacemos, somos expuestos a las repercusiones que ese mismo sufrimiento tiene sobre el resto. Este es un patrón común en Re:Zero, la introducción de situaciones o conceptos a los que dar un seguimiento contiguo, dándole al espectador una oportunidad de crear su propia perspectiva de las cosas, antes de hacerlo enfrentar las consecuencias. Y de nuevo, esto es algo especialmente refrescante dentro de un género conocido por su terrible producción de momentos, ya sea debido al tono o sencillamente el target demográfico del isekai en sí. No es realmente posible encontrar un espacio de reflexión en estas historias. Cuando mucho tenemos ese típico momento donde el prota se da cuenta que no odia del todo la compañía de estas increíblemente atractivas mujeres, e incluso esos momentos son tan efímeros porque cada una de estas están tan concentradas en provocar una satisfacción rápida que depende totalmente de seguir bombeándote esa dulce serotonina a tu triste y enfermo mundo. Y cosas como un opening de Meet and Roy, una waifu nueva cada capítulo o una pelea con CGI son mucho más efectivas a la hora de lograr eso que una historia de verdad, ya sabes, con desarrollo y todas esas cosas malas que tendríamos que pasar. Re:Zero logra generarse de cierta manera un anticuerpo a esta monotonía al utilizar como principal vehículo de conflicto no a su protagonista, pero a todos los demás. El cast de personajes secundarios aquí es tan memorable como los principales en sí, y logran eso, aún estando compuestos casi que exclusivamente de estereotipos del género, porque todos los personajes en esta serie presentan lindas apariencias cuando los conocemos por primera vez, y es dentro de los secretos que se dejan ver por detrás de ellas que encontramos el núcleo de sus identidades. El primer personaje que se le vendría a la mente a cualquiera fuera de los dos principales es Rem, la waifu por excelencia de muchos que se robó corazones con la declaración de amor más hermosa del anime, según Crunchyroll, pero literalmente su introducción es... A ver, esta mierda se me ha quedado. A través de las primeras impresiones es que podemos empezar a entender la profundidad de estos personajes, porque temáticamente ellos no se adaptan para reflejar al protagonista o darle su tonalidad. Ram se nos presenta como la típica tsundere / kudere a la que nuestro querido protagonista finalmente le pueda calentar el corazón, pero la solución de su personaje, incluso en la mejor línea temporal, es una que está tan interiorizada en su persona que requiere mucho más que buenas intenciones para ser solucionada. Después de todo, solo porque no veamos el pasado de las personas no significa que no lo tengan. Esta manera de trabajar por parte de Re:Zero no solo hace posibles algunos de los momentos más emocionalmente cargados de todo su género, pero también es la más clara ilustración de la disparidad ideológica que existe entre sus pensamientos y los del resto. Cada incompasible situación a la que se expone la serie desde el momento de su partida lentamente desvanece las cimentadas barreras que aquellos que caminan a su lado han construido. Y ese capítulo, ya sabes, el más hermoso de Crunchy o algo así, es la inmediata apuesta a ello. Nagatsuki permite absolutamente ninguna posibilidad de ser malentendido aquí. No hay ambigüedad. La realización alcanzada por Subaru en cuanto a cómo él ha hecho su mejor esfuerzo y es el mundo el que le ha fallado es refutada por una Rem, remarcando simplemente que ella no cree eso, porque ella cree en él. Si hubieras hecho tu mejor intento, no estarías aquí. No hubieras fallado. Para la mayoría de estas historias, este tipo de responsabilidad es algo mutuamente excluyente. No puede haber buenos lords demonios o malos héroes, a menos de que lo hayan sido desde el inicio. Y esto es especialmente cierto para aquellas personas que nombramos protagonistas. Sí, aquel al que denominamos el principal es en realidad una persona normal con sus problemas y defectos. Entonces eso significa que se puede equivocar. Y la inconcebible posición que ocupan en la historia, juzgando y enseñando como si de la brújula moral de todo un mundo se tratara, sería una mentira, porque no puede simplemente ser la respuesta correcta todo el tiempo. Ninguno de nosotros puede. Así que, hablemos del elefante en la habitación. El isekai es la forma más pura de escapismo. Puedes tomar eso como una opinión, pero viendo la cantidad de veces que me encontré con esa conclusión mientras investigaba este video, bueno, 2 más 2 podría ser 5. Todo género ha nacido de algún lugar de nuestro hogar. Cosas como los mechas o los kaijus nacieron de un Japón postguerra que vivía con el miedo a los horrores de la radiación y la esperanza que encontraron en una rápida industrialización del país que les prometía un futuro brillante. El cyberpunk encontró su origen en un oxidado sueño americano que solo podía quedarse a mirar cómo las grandes corporaciones lentamente se adueñaban el alma del pequeño individuo, y el isekai es lo mismo. No hubo dios que se levantara un día y decidiera que a partir de hoy la fantasía de todo joven otaku sería jugar a Narnia, porque ayer se terminó el Dragon Quest. Su origen exacto, sin embargo, es más complicado de señalar, no solo porque mayormente para hacerlo tendríamos que reconocer los 10.000 tipos de isekais que han existido a lo largo del tiempo, o las muchas veces
es que uno de ellos se ha popularizado, pero porque la emoción en sí que provocó su existencia es una que quizás nunca hayamos estado capacitados para afrontar. Fue Goethe quien dijo alguna vez, de una manera mucho más bella, que el ser humano es una polilla, por siempre atraída a la flama del deseo, destinada a quemarse por algo más. Y creo que ese es un lente perfecto en el cual mirar no solo la innata condición humana que existe en el Isekai, pero la innata condición humana que existe en odiar el Isekai. Es un género capaz de conjurar tal revuelo y aún así tanta satisfacción en su anhelo. Aquí raramente vas a tener tu momento épico y estas historias tampoco tienen realmente un final, pero de vez en cuando tendrás ese capítulo donde verás a estos grupos de marginados tomando un descanso de su aventura después de un largo viaje, tratando de acabar con el mal o cualquier cosa que los héroes hagan, atravesando un páramo desolado bajo la etérea oscuridad y no hay una sola nube en el cielo. El conflicto no siempre fue pensado crucial a la hora de presentar una historia. Los tres poetas trágicos, acuñadores de la tragedia griega, también son los creadores del Deus Ex Machina. Después de todo, Aristóteles los regañó, claro, pero con las situaciones de un mundo real y la magia tan simple que existe en sobrellevar temas tan humanos en base a respuestas tan sencillas. Algunas veces me ha llevado a pensar que quizás tenían un punto. Y si tuviera que darles un punto a los isekais por hacer algo bien, ese seguro sería el primero en venir a la cabeza. Ese poema al que refería hace unos momentos, Selish Sehnsucht, o Bendito Anhelo, es uno de los más famosos de Goethe. Y mientras que Selish es una palabra fácil de traducir, Sehnsucht, bueno, si nos apegáramos al diccionario es anhelo. El deseo intenso, obviamente, de una cosa. Pero esa descripción está muy lejos de rascar el verdadero sentimiento detrás de su origen. Se cree que el concepto proviene de Aristófanes, o más específicamente de su interpretación de Eros en Simposio, un diálogo de Platón. Seguro lo has escuchado antes. En él se nos relataba cómo en sus inicios el ser humano era una entidad compuesta de 2 cabezas, 4 piernas y 4 brazos, cuyo poder rivalizaba con aquel de los dioses, y como Zeus al ver esto temió de ello, así que lo partió en 2, condenándonos a vivir incompletos, por siempre buscando nuestra otra mitad. Esa búsqueda interminable a la que se nos expuso es Sehnsucht. Pero este sentimiento que yacía en el núcleo de todo ser humano era, por inherencia, algo inalcanzable. Bien podía ser un excelente material artístico, pero soñar con lo imposible inevitablemente nos llevaría al lamento. O nos quedábamos por siempre sufriendo la desesperación de la vida real, o contra todo pronóstico obteníamos el objeto que denominábamos nuestro Sehnsucht, y una decepcionante realización llegaría a nosotros, que la cosa que creíamos faltaba en nuestra vida era poco más que un falso ídolo, uno que no podría ni imaginar igualar el colorido paraíso pintado por nuestros sueños. El mundo Isekai es el Sehnsucht. Subaru somos nosotros cada vez que se encuentra con un estereotipo del género que idealizaba solo para chocarse contra una situación que es nada como él esperaba. No es porque sea una crítica o una brillante deconstrucción del mismo, es porque así es la vida. Esto también puedes tomarlo como solo mi opinión. Nagatsuki nunca ha dicho que esta era la intención, pero bueno, lo que Nagatsuki sí ha dicho es que sus obras nunca han tenido una. Al menos no una más allá de ser cool. Después de todo, Re:Zero solo existe porque Emilia es cute. Cada interpretación que podamos hacer, por profunda o básica que queramos, es solo nuestra opinión. Así funciona el arte. Uno suelta la nota y que el cielo decida. Pero yo no soy el primero en pensar que el Isekai es una reacción a nuestro cada vez más prominente sentimiento de perdición dentro de un mundo que nos queda demasiado grande. Una idea que seguro se ve potenciada cuando unimos su repentina última ascensión al estado en que se encontraba su país en aquellos ayeres, o más simplemente a la horrible manera en que la sociedad japonesa históricamente ha exaltado conceptos como la apariencia y la jerarquía. Quizás es solo natural que medios tan fantasiosos como lo son el manga y el anime tuvieran tanto poder dentro de su cultura, ya que exponían los deseos subconscientes de los que la población se había aislado. Felicidad, realización y paz, por triste que sea, quizás eran conceptos que la mayoría no iba a experimentar fuera de estas historias, pero ahora que las poseían, eran libres de encontrarse en ellas. He ahí que la mayoría del género vea a un protagonista al que se le ha dificultado la vida, transportado a un mundo de infinitos gozos y aventuras. La esperanza
de que si no podemos encontrar felicidad en este mundo, quizás sí podamos en otro. Diferentes tiempos, diferentes culturas, pero las mismas personas. La mayoría de académicos durante la época de Platón resguardaban el conocimiento de las ciencias y artes solo para aquellos pocos afortunados con dinero o estatus social suficiente. Nadie creía que tuviera caso darle una educación al resto de la gente que, con poco a que aspirar en el futuro, trataban de sobrellevar una vida de pobreza, esperando que esta estación las cosechas rindieran, al menos para alimentar a la familia. Nadie excepto ese tipo que solo sabía no saber nada. Incluso cuando se le otorgó la pena de muerte por corromper las mentes de la juventud, él creía que el arte era necesario para la vida. En el Faedo, Platón utilizó de marco esos últimos momentos de Sócrates para darles una mejor exposición a esas creencias. Se ha demostrado, pues, que si alguna vez hemos de tener un conocimiento puro, debemos escapar del cuerpo y observar las cosas con el alma en sí. Es probable que entonces, y solo entonces, en la muerte, alcancemos lo que deseamos. Como aquellas rutilantes estrellas sobre el verde césped de una nueva vida, el arte para los filósofos siempre significó un escape de un mundo que, incluso en esas lejanas épocas, ya se daba por perdido. Quizás por eso lo amo, pero también duele entenderlo. Re:Zero no es el mejor isekai. Mushoku Tensei lo es. Es simplemente demasiado limpio. Cada parte del género es utilizada de una manera correcta. Su historia, como una buena sinfonía, nos mantiene danzando entre esos altos y bajos que inteligentemente se ven remarcados por un protagonista que es probablemente la más perfecta versión de lo que un protagonista isekai siempre ha querido ser. Su desarrollo de personaje, ejecutado a través de un acertado coming of age, funciona como un brillante pegamento que mantiene cohesivo el increíblemente vasto mundo que lo ve suceder. Todos y cada uno de sus capítulos representa el sentimiento de un nuevo comienzo que el isekai como tal siempre significó. Re:Zero no es así. Su mapamundi está sacado de Minecraft. Es que grita tal falta de aplanación a la hora de ser concebido. Cada parte de esta historia lo hace. Eso es lo que hace su resultado, incluso si es uno conseguido por pura suerte, sentirse tan increíblemente satisfactorio. No solo el contenido, sino la existencia de la obra en sí. Es un contraste brutalmente expresivo de la idea de ese género al que estará eternamente ligado y de el arte. Las historias que contamos son espacios perfectamente controlados, pero la vida raramente lo es. La gente es incoherente y desordenada y rara, todos con sus propios problemas, errores, cicatrices. Pero no importa en qué situación seamos puestos, seguimos siendo capaces de seguir soñando. Y nos mostramos expertos en mantener viva esa pequeña flama, incluso cuando el dolor, la pérdida o el miedo sigue haciendo todo lo que puede para apagarla. No importa la cantidad de noches que perdimos preocupándonos por nuestro frágil ser. Si nuestra continua existencia sobre este mundo es prueba de algo, es que somos mucho más resistentes de lo que creemos. Re:Zero es la viva imagen de la experiencia que es vivir, presentada en forma de una linda waifu. Y la amo por eso. Amo como casi sin esfuerzo ha logrado construir esta hermosa historia de personas siendo simplemente eso. Una medio elfa maldita con una belleza capaz de traer el fin, destinada a una vida de eterno repudio, pero que aún así muestra una capacidad infinita de compasión y amor hacia ese mismo mundo que la ha alejado. Un payaso con la única convicción de vindicar el amor de su vida, pero cuyo conocimiento sobre el amor mismo se ha mantenido estancado en la vaga idealización de una figura que está muy lejos de su alcance. Hermanas gemelas cuya existencia está inevitablemente unida a sus diferencias, autoimpuestas por siempre a suplir por las carencias la una de la otra. Y una loli con pelo de taladro que está ahí, existiendo durante una temporada entera, teniendo tanta relevancia como el Magikarp dorado que capturé en Pokémon, solo para repentinamente convertirse en uno de los personajes con más peso narrativo a 4 capítulos del final. Amo como su situación es una de las más desoladoras que puedo imaginar, por siempre esperando un destino inexistente, eternamente atada a un lugar que figurativa y literalmente representa las expectativas y deseos de la persona más importante de su vida. Y amo que la solución a esta sea tan fácil como simplemente aceptar ayuda, porque a veces eso es todo lo que hace falta. Amo que el amor tenga un lugar tan central en la historia. Y no hablo de ese amor, sino el propio.
La manera en que su ausencia y presencia es tan fácil de notar en los distintos personajes y cómo se presenta como una oportunidad de recuperar quiénes somos. En el momento que Subaru está por terminar la segunda prueba y se encuentra en la reunión de las brujas, incluyendo a aquella que le ha causado tanto dolor, la serie logra de manera perfecta capturar simultáneamente el enorme peso que significa el saberse amado por alguien y la horrible tristeza en saber que esa persona no se ama a sí misma. Amo como, de muchas maneras, las brujas representan una antítesis directa de sus pecados, una lujuria desinteresada del amor, una ira enojada con el sufrimiento. Digo, Gula muere de hambre y presa de cansancio es una dicotomía tan palpable que literalmente dividió a una de ellas. Y hablando de ellas, Echidna, funcionando como semejante de Satella, que se nos presenta disfrazada de un parangón de Emilia, está perfectamente reflejado en cómo su apariencia contraste con su actitud. Quizás actúe de la misma manera que Emilia y asemeje su inocencia, pero su extrañamente vacía presencia y su insólita posición son un claro indicativo de la siniestra naturaleza que esconde debajo la bruja de la codicia, que es sinceramente uno de los personajes más imponentes que tiene la obra. Hay algo que se siente hueco en la falta de humanidad que presenta su forma de expresarse, como si la persona que alguna vez fue se hubiera perdido hace mucho tiempo y ha dejado atrás nada más que una retorcida expresión de sus deseos para seguir por ella. Las mariposas que aparecen en prácticamente todos los elementos relacionados a ella, existiendo como una mera extensión de su convicción de traer un cambio a ese mundo que le falló y del hecho que casi lo consiguió. Cada reintento y las distintas maneras en que se sitúan durante la historia tan claramente remarcan momentos de reflexión y aprendizaje sobre los múltiples errores de la humanidad. Pereza, orgullo, ira, codicia, cada pecado capital ocupando su propio idiosincrásico sonido que armoniza con la realidad que lo rodea y con el desarrollo de nuestro protagonista conforme empieza a aceptar sus propios defectos, mientras que cada uno de esos loops pasa a estar tras una obscura y silenciosa sombra, un lugar falto de vida para esas vidas que solo eran una lección. Y la manera en que afronta esto, la facilidad con la que Subaru enfrenta la muerte, le da a la visión que tiene sobre la vida todo el peso. Es un claro comentario a la severidad y permanencia de las muertes ajenas que ha tenido que sobrellevar. Su falta de autopreservación no es más que un resultado del síndrome de superviviente que lentamente ha carcomido su conciencia. En su libro más famoso, Schopenhauer también habló sobre la búsqueda de significado en el ser humano. Él hablaba de la esencia del universo como una fuerza ciega e irracional, expresada en la humanidad a través de la voluntad del vivir. Y describe lo mucho que esta fuerza la aterra, no solo por la esperanza que representa y el cómo ella es capaz de alterar nuestras decisiones y objetivos, pero por lo fácil que él siente puede ser volteada en nuestra contra si tan solo tuviéramos un mal día. Lo fácil que es cambiar esa esperanza a miseria. Y esa es una muy triste admisión de la realidad. Él habla de esta voluntad como la persecución de un eterno fantasma, un recuerdo de una perniciosa doctrina, diciéndonos que la vida es algo por lo que vale la pena luchar. Miles de tumbas vivientes que hemos puesto a andar y su autosuficiente cadena de dolorosas muertes. Toda voluntad proviene de la carencia, de una insatisfacción con nuestra condición. Pero ninguna satisfacción es duradera y, así, él decía, no hay ningún sufrimiento finito. La solución que él propuso a este loop sin fin, de nuevo fue el arte. No una definitiva, claro. Esas eran otras dos, pero sus ejecuciones eran admitidamente más complicadas. No, una, si acaso, temporal, para escapar el dolor, para olvidar la constante pelea. El Isekai, como es a día de hoy, no se aleja del arte en sí. No representa una desviación o una perversión del mismo. Podemos hablar todo lo que queramos de si nos gustan sus representantes o si la fórmula tiene algún valor extrapolable, pero el sentimiento está ahí, un mal necesario para los males del mundo. Porque al final todos en ese mundo necesitan escuchar una linda historia de vez en cuando. Todos tenemos nuestras propias maneras de lidiar con el día a día, y especialmente llegando a estos tiempos, en una era tan digital, con la sobresaturación de información a la que nos vemos expuestos, uno podría argumentar que es casi que necesario contar con una ruta de escape a ella. Si algo que deberíamos entender sobre el escapismo es que es normal. Es normal que cuando nos vemos superados o frustrados con nuestra realidad, busquemos una ajena que nos ayude a ver una salida, un reflejo que nos permita una nueva perspectiva sobre nuestra vida o sobre la vida que deseamos, un lugar donde podemos disfrutar, pensar, buscar algún tipo de consuelo
sobre la situación. Y el Isekai es que es eso, ¿sabes? A pesar de ser tan simple, o más bien porque lo es, contiene la cantidad justa de optimismo. En 2020, el IPCC estimó que en menos de 10 años los daños causados por el cambio climático serán completamente irreversibles. Siento que escuchamos este tipo de noticias muy seguido y estamos un poco desensibilizados, pero el estimado era para 2050, al inicio del milenio. Parece que somos mucho más eficaces de lo que pensábamos. Y a pesar de nuestros intentos por derretir los polos tan rápido como podemos, aún tendremos que afrontar una inminente crisis de agua, con el suministro potable quedando debajo de la demanda en más de un 40% para el final de esta década. Si vives en una metrópolis, como digamos México, por dar un ejemplo random, tienes la gran cantidad de 4 años antes del día cero. Un aproximado optimista, claro. Incluso poniendo toda esta data en un guión, se siente como otra cosa sin importancia, ¿sabes? Es otra advertencia de otro apocalipsis más. Pero la cantidad de veces que nos hemos despertado con una nueva amenaza del fin del mundo en los últimos 5 años es muy estúpida como para que me siga importando. Después de todo, en el reino de Berserk todo está bien. Jibril se probará como la más adorable ángel de la muerte y el ninja libera su corazón al salvar el alma de la bruja. El rey demostrará ser una buena persona, la nobleza entenderá que no hay diferencia entre rangos sociales y ya está. No hay amargos compromisos en el protagonista regresa a una aburrida vida normal, o alguien muere, o el destino decide que tienen que seguir caminos separados. A veces ni siquiera tienes que elegir waifu, solo quédatelas. Anda. Todas. Y sabes, quizás es mejor cuando no es así. Quizás el valor de las cosas está en el que no puedan durar, pero quizás solo he estado cansado. Quizás el futuro se acerca muy rápido, quizás la línea de metas se cae a pedazos, quizás perdiste un amigo, quizás solo una noche de sueño. Y solo quieres sumergirte en un mundo donde eso simplemente no pasa, donde toda la gente que camina por las calles mágicamente es buena, donde las personas capaces tomarán elecciones en base al bien común, donde todavía tienes todo lo que has perdido. O al menos despiertas al siguiente capítulo sin prestarle mucha atención. Creo que eso es justo, que eso es arte. Es solo que no es vida. ¿Verdad? Nagatsuki una vez dijo de Re:Zero: esta historia es sobre alguien que cuando se ve presionado por el mundo, usa su incapacidad de rendirse como arma. Esta es una historia sobre eso, sobre no rendirte. No nos muestra un nuevo mundo para que deseemos vivirlo sobre el nuestro. Nos muestra que incluso en el nuestro, la decisión de vivirlo está en nosotros. Y con eso, creo que es tiempo de que yo haga esa decisión también. Llegando al final de cada temporada de Re:Zero, siempre vemos la misma imagen. Un deslumbrante cielo azul, una escena tan grande como hermosamente informal, la calma final de una escena que nos deja ver un futuro más brillante que cualquier pasado que deja atrás, recordándonos que esa común e irreemplazable felicidad existe en algún lugar del mundo. Habrá cosas que perdimos, cosas que abandonamos, lugares a los que nunca podremos volver y memorias que no pudieron ser. Pero a pesar de todos esos sentimientos, seguimos aquí, en el mundo que continúa. Ese es el punto. Del Isekai, de Re:Zero, de la vida, no es el volver a empezar, es el seguir adelante, incluso cuando parece no tener sentido. Una imagen de optimismo y deseo, a tan pocos pasos, pero siempre los justos, para estar fuera de nuestro alcance. Como si la viéramos como viendo a través de un espejo. O en este caso, una pantalla con su tenue luz, iluminando justo el centro de la habitación. He pasado gran parte de los últimos 3 años tratando de terminar este video. Y prácticamente todo alrededor de él desde entonces ha cambiado. Mis amigos, mis hobbies, mi VTuber favorita. Quizás por eso me ha costado tanto trabajo dejarlo ir. Esta ahora incoherente amalgama de mis pensamientos presentes y pasados es esencialmente una historia completamente diferente a la que quería contar alguna vez. Pero esa es la cosa con las historias. Verás, para hacer, las tienes que contar. Y creo que conforme el tiempo pasa sobre ellas, eso se vuelve más difícil. Las historias son solo momentos después de todo. Memorias, recuerdos, de la gente que ya no está, la gente con la que dejamos de estar. Un poco de ellas siempre se quedará en las cosas que nos mostraron, las historias que contaron. Quizás por eso es fácil voltear y verlas como memoriales, bonitos mausoleos, intocables y pristinos, al paso del tiempo, el fallo humano. Gente mucho más lista que yo pensó que esa era la manera correcta de verlas. Así que, ¿quién soy yo
para llevarla contra. Pero es una paradoja, porque solo uno de sus fallos es capaz de crearlas en primer lugar. Pedacitos de vida, ¿no? Que te lleven no solo al corazón que latía, pero a las razones que lo motivaban a hacerlo. No sé, si algún día Trucun decide hacerme protagonista y pudiera ir a un mundo nuevo, donde eligiera tanto mis gustos como disgustos, mis habilidades, mis compañeros y más importantemente eligiera mis decisiones, mi historia terminaría siendo igual. Pero estoy bien con eso. Creo que es una que vale la pena contar. 1, 10 o ya sabes.